La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludando a todos nuestros amados oyentes, ahora en nuestra última parte de la serie, esta serie que hemos estado viendo acerca de el producto de la solución al gran dilema de la humanidad. Esperamos concluir con esto. Hubiéramos querido hacerlo antes, pero por ciertas situaciones pues no logramos aquello. Pero de todas formas, lo que se ha de manifestar es la verdad. Y es tan importante, independientemente de cuándo se presente, es igual de importante. Los tiempos no cambian la palabra de Dios. Los tiempos no cambian la veracidad de lo que Dios muestra en su palabra y asimismo el beneficio que trae a cada cual que no solamente la oye, pero se acoge a ella, la recibe y lo implementa en su vida. Estuvimos entonces en la ocasión anterior, la sesión anterior, estuvimos viendo acerca de esta característica en donde aquel en cuya vida mora el Espíritu de Dios, produce, lo que se produce es la guía del Espíritu en la vida de ese individuo. Y claro, siendo guiado por el Espíritu Santo, ahí va, como quien dice, guante en mano, esa característica de ser hijo de Dios. Y hemos procurado en las últimas sesiones, hemos procurado como el registro en usted de que esto de ser hijo de Dios no es cosa liviana. No es sencillamente como quien dice, bueno, yo soy hijo de Dios. Esto es algo de bastante peso, especialmente en un tiempo en donde, como lo hemos mencionado, casi todo el mundo dice ser hijo de Dios. Y para corroborar esto, nos habíamos adentrado al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y estábamos viendo los versos del 11 en adelante, los cuales vamos a leer nuevamente. Dice la porción en el libro de San Juan, capítulo 1, versos del 11 en adelante, o verso del 11 en adelante, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, refiriéndose a Cristo Jesús. Él vino a los suyos. Él nació físicamente hablando, o biológicamente hablando, en el seno de la nación judía. Y él vino a los judíos en cumplimiento de esa misma promesa que Dios le había dado a los judíos. Y los suyos no le recibieron. No le dieron acogida a Cristo. De haber sido así, por favor, la historia hubiera sido diferente. Pero dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, los judíos no le recibieron, lo rechazaron, asumieron una actitud continuamente antagónica a él, a pesar de todo el bien que él había hecho a ellos. La intención de Dios era restaurar a la nación de Israel. Todos estos siglos que habían transcurrido
hasta los días de Cristo, la intención de Dios era la de restaurar al pueblo de Israel y a través de los judíos alcanzar al resto del mundo. Porque Dios siempre quiso alcanzar al resto de la humanidad. Pero los judíos lo rechazaron, principalmente los líderes religiosos. Estamos hablando de los escribas, los fariseos y otros más. Lo rechazaron, valiéndose estos grupos políticos religiosos, valiéndose de su influencia sobre el resto de la nación, rechazaron a Cristo, eventualmente crucificándolo. Pero la palabra de Dios nos dice, mostrándose aquí la voluntad de Dios para toda la humanidad, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amado, eso no incluye a usted. Usted que me escucha en estos momentos, esto que la palabra de Dios está diciendo no está restringido a un grupo particular de personas. Esto está abierto. Esto, mire, aquí dice la palabra a todos. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No dice a todos los judíos, no dice a todos los blancos, no dice a todos los negros, y así podríamos seguir. Dice a todos, y la palabra todos los incluye a todos. Esa es la gran intención de Dios para con usted, manifestando su tremendo amor. El mismo Dios que dice, con amor eterno te he amado. Y aquí, aún hasta estos días, todavía tengo la intención de constituirte en hijo mío. Todavía es mi intención, la de adoptarte como hijo mío. Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, la palabra potestad la habíamos desglosado o ramificado en tres diferentes ramas, por así decirlo. Y uno de ellos, como lo mencionamos, es privilegio. En otras palabras, Dios les dio el privilegio. Cuando la palabra dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, bueno, les concedió el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Yo le digo una cosa, es un tremendo privilegio ser hijo de Dios. Es un tremendo privilegio, pero ese privilegio no se logra así nada más. Ese privilegio no es que sencillamente cae del cielo y ya uno automáticamente se constituye en hijo de Dios, porque la otra rama de esto, o el otro aspecto de lo que tiene que ver con potestad, es poder. En otras palabras, Dios les dio el poder, los dotó con el poder de ser hechos hijos suyos. Y cuando se habla de poder, esto está dando a ver que se requiere de poder para ser hijo de Dios. Se requiere de poder para ser hijo de Dios. Y cuando se hace mención de la palabra poder, se está refiriendo al poder de Dios, el Todopoderoso. Ese poder que emana de Él, que no emana del ser humano. El ser humano no puede producir eso de por sí, en sí. ¿Sabe por qué? Porque ese es el poder que se requiere para llevar al individuo al estado de santidad, en donde ha abandonado por completo la vida de pecado. Ya no peca, ya no vuelve a hacer las cosas que anteriormente hacía. Su vida ha sido transformada desde su interior. No solo ha sido justificado, como cuando el juez dice, bien,
te declaro justo, borrón y cuenta nueva, y ante mis ojos es como si nunca hubieras pecado. Pero bueno, ese es borrón y cuenta nueva, considerando la justificación de los pecados pasados. Pero la pregunta es, ¿qué de aquí en adelante? Bueno, es allí entonces en donde entra la obra interna en la vida del individuo, en donde su naturaleza es transformada. Ya deja de ser gobernado por la naturaleza carnal y es gobernado por el Espíritu de Dios. Entonces ya se constituye en hijo de Dios por naturaleza. Y eso requiere poder de lo alto, porque el ser humano en sus propias fuerzas no puede vivir una vida libre de pecado consistentemente. Eso solo se logra por la gracia de Dios, a través de la cual se manifiesta ese mismo poder, todo lo que está a la disposición de Dios para que el individuo pueda vivir victoriosamente sobre el pecado cada día de su vida hasta el final. Y de allí la garantía de la estadía eterna con Dios. Así que el segundo aspecto es el poder. El tercer aspecto ahora de la palabra potestad es la libertad. La libertad es que se requiere que para que el individuo se constituya en hijo de Dios, el camino debe estar libre entre él y Dios. Su vida debe estar completamente libre de toda atadura toda atadura tendiente a mantenerlo lejos de Dios, toda atadura tendiente a romper esa relación con Dios, esa relación con su padre. Es que si estamos hablando de una relación entre padre e hijo, entonces esa relación debe mantenerse. Eso cae de su peso. Si yo estoy diciendo, bueno, ese muchacho o ese hombre o esa joven es hija mía, ya automáticamente se está estableciendo una relación. Se está estableciendo una relación. Y es así mismo como Dios nos ve. Por tanto, esto lo podemos ver de las tres maneras. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio privilegio, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y también, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y también, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la libertad de ser hechos hijos de Dios. Ahí están las tres ramificaciones claramente palpables. Ahora hay otras más que están relacionadas con esto de la palabra potestad, pero no queremos adentrarnos a aquello ahora mismo. Por ahora creo que con estas tres hemos dicho lo suficiente. Entonces, lo importante en esto, amados, es que se cristalice en sus vidas lo que la palabra dice, mas a todos los que le recibieron. Que usted reciba al Señor como su Salvador personal. Por la fe, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Por la fe, creyendo en su palabra, creyendo en Él, creyendo en la obra realizada en el Calvario para beneficio suyo, de manera que usted también pueda constituirse en hijo de Él, y cuando dice soy hijo de Dios, que verdaderamente lo sea, que cuando Dios lo escuche, Dios dice, yo apruebo eso, yo respaldo eso, porque esa es la verdad. Ahora, el verso 13 de esta porción nos dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, aquellos a quienes Dios ha
les ha dado la potestad de ser hijos de Él, son engendrados por Él. Estamos hablando de algo que se da en términos espirituales. Dios engendra hijos de la manera que el ser humano, el varón en este caso, porque el varón engendra, la mujer concibe. Entonces, cuando el varón engendra, ya se está hablando de hijos, está hablando de una generación que es suya porque Él lo ha engendrado, han salido de Él. Y es lo que la palabra de Dios nos dice aquí, pero en términos espirituales, dice, los cuales no son engendrados ahora, con respecto a Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, esto no tiene ningún tipo de relación humana. Humanamente hablando, esto no se puede lograr. Es imposible. Y tampoco esto se logra por la voluntad del ser humano, como quien dice, bueno, yo determino este asunto. Esto lo determina Dios. Y se cristaliza en la vida del individuo en la medida en que él se acoge a lo que Dios ha establecido en su palabra. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ahí está lo que se está hablando en representación de la humanidad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la voluntad de Dios, amados. Es la voluntad de Dios para usted. Independientemente de cómo se encuentre, independientemente de cuán hundido usted se encuentre en el pecado, es la voluntad de Dios el engendrarlo como hijo suyo. Ese es el deseo de Dios para con usted. Si bien no lo es, pero puede serlo. Y Dios está procurando todo lo que pueda para que esta sea su realidad. Ahora, una vez que esto se da, hay un testimonio que se produce en el interior del individuo, pues la palabra de Dios dice en el verso 16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo. Ahora, esto está hablando del mismo Espíritu que mora en la vida del individuo. El mismo Espíritu que mora en el interior, en nuestro interior. Es que hay algo que hay que entender en relación con esto de lo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa. No es una cosa. El Espíritu Santo no es algún tipo de elemento como muchos piensan y cantan y hablan de lléname Espíritu Santo y lléname hoy y mañana lléname y sigue llenándome y 3 días después lléname. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Para que lo llene de nuevo? ¿O es el Espíritu Santo un elemento líquido que entra en la...? No. El Espíritu Santo es una persona. Por tanto, cuando el Espíritu llega a la vida del individuo, Él no llega por partes. El Espíritu Santo llega completamente, todo el ser completo. Porque tal como nos lo muestra la palabra, que Dios da el Espíritu sin medida. Sin medida. Así que una vez que el Espíritu de Dios entra y comienza a morar en la vida del individuo, estamos hablando de la persona. Esa persona. El mismo Espíritu de Dios. Oiga, esto es tremendo. Esto es tremendo. Usted se pone a analizar esto. Dios mismo morando en mi vida. O sea, Dios tan grande. Más grande que el universo. Y morando en mi vida.
mediante su Espíritu. Y así mismo, guiando mi vida y controlándola. Bueno, una vez cristalizado aquello, ese mismo Espíritu nos da testimonio, testifica a nuestro propio espíritu, porque ese Espíritu mora dentro de nuestros espíritus. Entonces, el mismo Espíritu nos da testimonio, nos testifica, nos asegura de que somos hijos de Dios. Estamos hablando de un testimonio interno, como si el Espíritu nos dijera, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Es una seguridad que el Espíritu Santo infunde en la vida del individuo. Y el que lo tiene, lo tiene. El que lo tiene, lo tiene. Es tan sencillo como cuando alguien pregunta, oye, ¿tienes 5 centavos allí? Si lo tienes, lo tienes. Sí, ¿cómo no? Aquí, yo lo tengo, aquí está. Aquí está. O no lo tengo. No tiene sentido decir que lo tengo cuando realmente no lo tengo, cuando no es la realidad. Pero si lo tengo, sin lugar a dudas. Bueno, es exactamente lo mismo que ocurre con la presencia del Espíritu en la vida del individuo. Es que esto se manifiesta a través de su vida. El individuo lo sabe, está claro, es evidente. ¿Por qué? Por su comportamiento. Se comporta como Cristo. Habla como Cristo. Se manifiesta como Cristo. Y ese es un testimonio innegable. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como si fuera poco, como si fuera poco. Y si hijos, como nos lo dice el verso 17, también herederos. Herederos de Dios, nuestro Padre, y coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados en una herencia eterna. Pero hay que tomar en cuenta la porción en su totalidad. Dice que somos herederos. Y si somos herederos, así también somos coherederos con Cristo Jesús. Heredamos juntamente con Cristo Jesús la gloria venidera, la gloria que hemos de recibir cuando todo esto pase. Y todo esto va a pasar, por si usted no lo había considerado. Hay gente que está viviendo en esta vida como si permaneciera aquí para siempre. Pero todo esto va a pasar. Y cuando todo esto pase, lo habrá valido. Y es a esta vida a la cual Dios lo está llamando y estamos procurando que aproveche la oportunidad para que pueda ser también beneficiado, no solo temporalmente, pero en términos eternos. Coherederos con Cristo. Pero esto no pasa así nada más. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados, en otras palabras, no hay gloria sin sufrimiento. No hay herencia sin sufrimiento. Es que necesitamos identificarnos con Cristo enteramente. Estamos hablando de tomando todo el paquete completo. Y ¿cómo no? ¿Cómo no? Considerando lo que primero Él atravesó por nosotros. Y la idea es que lo que se ha hecho con nosotros, el espíritu ese, de lo que se llevó a cabo para beneficiarnos a nosotros, eso debe quedar impregnado en nosotros para la correspondencia necesaria y para el bien de otros. En otras palabras,
Si alguien me hace bien, la actitud correcta es que el espíritu de aquello debe quedar conmigo para yo también proyectarlo hacia otros. Esa es la gran lección de una de las, creo que son parábolas, en donde este rey estaba demandando a uno de sus siervos quien le debía. Y el siervo le clamó, le rogó, pidiéndole pues que tuviera misericordia de él. Y el rey pues tuvo compasión de él y le perdonó la deuda. El siervo se fue y se encontró a uno de sus consiervos, quien también le debía. Y este siervo tomó a este consiervo y lo sacudió y demandó de él. Y el otro, aunque le pidió misericordia, no lo aceptó. Bueno, otros quienes lo vieron fueron y le dijeron lo mismo al rey. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo, oye, si yo tuve misericordia de ti, ¿no debiste tú haber tenido misericordia de tu consiervo? Ahora vas a pagar hasta el último centavo todo lo que me debes. La gran lección: si Cristo sufrió por nosotros, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir por Él, para también ser, y de esa manera seremos también glorificados juntamente con Él. No es el hecho de sufrir para ser glorificados con Él, sino porque Él se merece, en un espíritu de correspondencia a Él. Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta aquí, habíamos arrancado con la serie de la única solución al gran dilema de la humanidad. ¿Y cuál es ese gran dilema? El pecado. Tremendo dilema. Tremendo dilema. Y nos fuimos a la segunda serie de el logro de la única solución al gran dilema de la humanidad. En otras palabras, ¿cómo lograrlo? No tiene sentido saber la solución y no tener el medio, la manera, la forma de cómo lograrlo. Y en tercera instancia nos adentramos al producto de la única solución al gran dilema de la humanidad. Hay un producto en esto, lo que se produce, cuál es el resultado. Y es aquí en donde vimos las diferentes características en donde el individuo es libre de condenación, es libre de la ley del pecado y de la muerte por la ley del espíritu de vida en Cristo. El individuo no está en la carne, sino en el espíritu. El individuo tiene vida y paz. Es propiedad de Cristo. En el día final será vivificado por el poder del espíritu que mora en él. No tiene deuda alguna con la carne y es guiado por el espíritu. Confío en que esto ha servido su propósito de darle entendimiento, y no solamente el entendimiento, pero el despertar necesario y el aliento, el estímulo a ir en busca de esto, que es lo mejor que cualquier ser humano pudiera tener en este tiempo, en este mundo plagado de tanta maldad por el gran pecado en la humanidad. Usted puede. En la próxima arrancaremos con una nueva serie. Hasta entonces, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.